Buenos días, ¿cómo están? ¿Están felices? Bueno, estamos en una serie de enseñanzas que el propósito de estas enseñanzas es fortalecer, avivar nuestra fe. ¿Quién recuerda el tema de la enseñanza del domingo pasado? A ver, ¿de qué hablamos? Del poder de declarar la palabra. ¿Y el texto en dónde era? ¿Era en el Evangelio? ¿Qué leímos? Santiago. ¿Y Santiago nos hablaba de qué? Primeramente nos hablaba acerca de que la oración nuestra no tenga estorbo. Recuerden que la solución que daba el libro de Santiago es que podamos confesar nuestros pecados primeramente a Dios y los pecados que tenemos entre el prójimo. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, podemos tener oraciones que no tienen estorbo. ¿Y de qué personaje de la Biblia seguidamente hablamos? De Elías. Santiago hace un paralelo donde nos compara a todos los creyentes con Elías. Y recordábamos que a veces tenemos la costumbre de ver a los apóstoles o a los profetas o a los hombres de la Biblia como personas extraordinarias, como personas con capacidades sobrehumanas, y a veces decimos, pero es que era Elías, pero es que era el apóstol Pablo, pero es que era Pedro. Pero resulta que Santiago nos aclara y nos deja de una vez, deja por escrito que los apóstoles, los profetas eran personas común y corrientes, como tú y yo. Eran personas de carne y hueso, también sujetos a pasiones y a debilidades. Entonces, Santiago rompe, la palabra de Dios rompe con ese mito de que las personas en la Biblia vieron los milagros y pudieron creer y pudieron confiar en Dios porque eran sobrehumanos. No, eran como tú y yo. Eran como tú y yo. Entonces, tenemos la capacidad de poder desarrollar nuestra fe tal y como lo desarrollaron las personas en la Biblia. Eso es el principio bíblico que nos enseña la palabra de Dios. Entonces dejemos de pensar en los apóstoles, en los profetas como personas con capacidades sobrehumanas. Eran personas como tú y yo, pero que desarrollaron su fe. Y recuerden que hablábamos de cómo desarrollar la fe, así como se desarrollan los músculos. Si los músculos no se desarrollan, se pierden, no crecen. Pero la fe también nos invita a ser desarrollada. La fe nace del oír la palabra de Dios. Eso hablamos el domingo pasado. Pero empezamos a hablar de la historia de Elías. ¿Qué fue lo que pasó con Elías en ese tiempo? ¿Qué fue lo que hizo Elías según el texto de Santiago? A ver, ¿qué se recuerda? Eso. Oró para que no lloviera. Oró para que no lloviera. ¿Y por qué oró para que no lloviera? Porque el pueblo se había apartado de Dios, porque el pueblo estaba adorando baales, habían matado a los profetas de Dios. Entonces Elías, con el poder de la palabra de Dios, se volvió esa palabra rema en su vida y oró a Dios, y el cielo paró de llover. ¿Se acuerdan de las espadas? Bueno, los que no vinieron se perdieron las espadas. Tengo que esperar el otro año. La palabra se convirtió en rema. La palabra, todo el texto, un texto de la palabra que dirigió a Elías para que Elías orara y paró la lluvia. Después hubo
como un reto de fe, ¿verdad? En una montaña. Y se enfrentó Elías contra los 450 profetas de Baal. Hicieron una guerra de dioses. Y el Dios de Israel probó que era real. El pueblo se arrepintió. Y Elías entonces, ¿qué hizo? Oró fervientemente para que lloviera después de que el pueblo se arrepiente. Y ahí quedamos. Ahí quedamos el domingo pasado. Hoy vamos a seguir con la historia de Elías. Y vamos a ir al libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a centrarnos en ese acto en el cual Elías ora fervientemente para que vuelva a llover. Vimos que él oró para que no hubiera lluvia y enseguida se secó el cielo, no hubo lluvia por 3 años y medio. Empezó a haber una hambruna, una sequedad. La gente se dio cuenta que dejar de adorar al verdadero Dios por ir detrás de dioses falsos no paga. Realmente era una tragedia. Y entonces la gente conoció por la experiencia de su sed, de su escasez, de su ruina, que no paga dejar de adorar al verdadero Dios. Pero yo quiero que nos centremos hoy en la parte cuando Elías en el monte Carmelo ora nuevamente a Dios para que llueva. Y hoy la enseñanza se titula Características de una fe desarrollada. El domingo pasado hablábamos de cómo desarrollar la fe, cómo nace la fe, y hoy vamos a continuar en las características de una fe ya desarrollada. Entonces vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Y dejen allí o el pasador o estén atentos porque vamos a leer esa historia, pero vamos a leerla versículo a versículo. Y vamos a leer el versículo 41 que dice: cuando Elías dijo a Acab, quien era el rey perverso que había dejado de adorar a Dios por adorar a los dioses de su esposa Jezabel y había permitido que Jezabel matara a los profetas de Dios. Entonces ya después de que pasa este acto en la montaña donde Dios demostró que era el Dios real, entonces ya Elías ora. Luego Elías le dice a Acab: vete a comer y bebe algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. La realidad era que había desierto. El sol estaba a lo más fuerte que podía estar. No había ni una nubecita en el cielo. Pero Elías, de manera profética, logra escuchar, no con los oídos naturales, sino con los oídos espirituales, que se acercaba una lluvia de bendición para su pueblo. ¿Por qué Elías logra escuchar espiritualmente esto? Porque Elías conocía la palabra. Y el Logos dice en Deuteronomio que si el pueblo se arrepiente y busca a Dios, que si el pueblo adora al verdadero Dios y deja la idolatría, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y lloverá y habrá abundancia y bendición en la tierra. Elías, cuando ve el acto que hizo el pueblo, cuando vio que Dios descendió con fuego y consumió el altar, y consumió las rocas, y consumió el agua, y consumió el animal que estaba allí, y hasta las rocas pulverizó, el pueblo se postró y dijo: realmente Dios es el verdadero Dios. Y se arrepintió. Cuando el pueblo hace esto, entonces Elías recordó el texto de Deuteronomio, que dice que si se arrepiente la persona, si se arrepiente el pueblo y vuelve a Dios, entonces Dios abriría las ventanas de los cielos. Pero de una manera profética, un sentido que no era el sentido del oído, sino en el sentido de la fe, en el espíritu, Elías logró escuchar el rugido de lluvia, aunque estaba el cielo sin una nube, aunque el sol estaba muy fuerte, aunque la sequía era evidente. Elías le dice al rey Acab: tranquilo, vete a comer, vete a descansar, que oigo el rugido de una gran tormenta que viene. Entonces, la característica que vemos
de una persona que tiene su fe desarrollada es que ve y escucha lo que el mundo no puede. Si hay una característica de una persona que tiene desarrollada su fe, es que logra ver y escuchar lo que este mundo no logra ver. Este mundo se percibe por los 5 sentidos. Este mundo se percibe por los 5 sentidos, pero la persona que tiene desarrollada la fe logra percibir, escuchar cosas que el ser humano normal, el no creyente no puede escuchar. La palabra de Dios dice que la fe nace del corazón de la persona. La fe nace del corazón, no nace ni de la mente, no nace ni de una idea, nace del corazón. Hablábamos que la palabra rema es una palabra que nace del corazón. Romanos 10:10 dice que es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declararlo abiertamente tu fe que eres salvo. El corazón en la Biblia tiene 2 connotaciones. La primera connotación que tiene corazón es la que todos conocemos. El corazón es el asiento de la vida física. Hay un órgano que es un órgano vital de nuestra vida, que es el corazón, y ese es el que late y el que reparte la sangre por todo el cuerpo. Si el corazón deja de latir, no existimos. Pero el Nuevo Testamento denota que el asiento de la vida espiritual es el corazón. Ya no es el órgano físico, sino es el asiento de nuestra vida espiritual. Es donde está el asiento de la naturaleza moral de cada uno de nosotros. Es donde está el asiento del dolor, el asiento del gozo, de los afectos, de la percepción. Es donde se gestan los propósitos. Es donde está la voluntad, donde se gestan las intenciones, donde está la conciencia y donde nace la fe. Cuando se habla de la fe, no es una fe mental, no es una fe ideológica, es una fe que nace de lo más profundo de nuestro ser. Porque hay personas que creen que tener fe es creer que Dios existe simplemente, pero la Biblia dice que los demonios y el diablo también creen que Dios existe, pero tiemblan cuando le ven. No le creen, no le siguen. No nace de su corazón esa fe, sino tienen un concepto de que existe, pero son contrarios a Dios. La fe no es solamente creer que Dios existe. Hay personas que dicen, no, yo no soy atea, yo creo que Dios existe, pero su fe no está en el corazón. Y cuando no está en el corazón, es una fe que podríamos llamar no es fe. Porque la fe tiene la característica fundamental que nace de lo más profundo de nuestro ser. Nace de nuestro corazón. Y cuando nosotros vemos que Elías pudo escuchar algo que nadie pudo escuchar, que era el ruido de una lluvia que venía, él tenía desarrollado un sentido que yo le podría llamar el sentido de la fe. El ser humano tiene 5 sentidos, ¿verdad? Está la vista, está el oído, está el olfato, está el gusto y está el tacto. Con esos 5 sentidos que tenemos allí, los 5 sentidos, tenemos 5 sentidos en los cuales nosotros podemos percibir y sentir todo. Nosotros vivimos, analizamos, entendemos este mundo por esos 5 sentidos naturales. Pero hay un sentido que nace en el corazón, que es el sentido de la fe. Es la capacidad que tenemos de fe. La Biblia dice que cada uno tiene una capacidad o una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad de tener fe. El problema es que nuestra fe muchas veces es puesta en cosas vanas, en cosas mentirosas y falsas. Lo que pasaba con el pueblo de Israel era que la fe en el Dios Todopoderoso
La habían cambiado por tener la fe en unos Baales y en una diosa Acera. Y estaban creyendo en dioses falsos. Su fe estaba puesta en cosas falsas. Y por eso este pueblo estaba en ruina, por eso había sequía. Porque no estaban adorando al verdadero Dios, sino por la terquedad, por las ganas de llevar contraria a Dios, estaban adorando a dioses falsos. Lo cual hizo que Dios dijera, ustedes toman la decisión de adorar dioses falsos. Se levanta el profeta Elías y les dice, van a tener consecuencias por esto. Porque ustedes no van a estar honrando dioses falsos cuando el verdadero Dios los está bendiciendo. Entonces el verdadero Dios, por la intercesión de Elías y por cumplir el propósito de Dios, cierra los cielos. Para que el pueblo no se muera, sino para que el pueblo se dé cuenta que está en un camino falso y equivocado. Qué triste sería que tú seas el padre de tu hijo, ¿verdad? Y tú pagues su ropa, tú pagues su alimentación, tú pagues su estudio, tú pagues su seguro médico, tú le tengas un cuarto especial a tu hijo, tú le brindes afecto y amor a tu hijo, y de la noche a la mañana llega tu hijo y se va para el frente y empieza a decirle papá al del frente. Y tú dices, ¿y este qué le pasó? No, es que yo he decidido que ahora mi nuevo papá es él. Y uno dice, pero ven acá, ¿de dónde sacas esa idea absurda? Si yo te engendré, tú eres mi hijo. Yo a ti te pago, yo a ti suplo, yo a ti proveo, yo a ti te amo, te protejo. Y tú estás donde un vecino que te maltrata, que no te da nada, y dices que él es tu padre. Es que yo quiero pensar así, dice el hijo rebelde. Yo decidí que él es mi papá. Y resulta que el tipo es una persona mala, es una persona ladrona, es un bandido, es un mentiroso. Y ahí está el hijo tuyo. ¿Tú qué haces? No, mi hijo, tranquilo. Yo le seguiré pagando, yo le seguiré dando el sueldo. Tranquilo, mi hijo. Usted le dice, ¿sabe una cosa? Yo no sé qué te ha pasado en la cabeza, pero de ahora en adelante, si él es tu papá, que él te mantenga, que él te cuide, que él te proteja, para ver si cuando te des cuenta vas a saber quién es el verdadero padre. Hay una historia que hizo famoso a Salomón en su sabiduría, y era la historia de dos mujeres que ellas eran rameras, y estas mujeres tienen unos hijos, las dos tienen sus hijos al mismo tiempo, y una de estas mujeres, el hijo de una de ellas muere. Entonces cuando la otra está dormida, lo coge y lo saca y se lo pone. Entonces empiezan a pelear estas dos mujeres, porque la madre original conocía a su hijo y sabía que a la otra se le había muerto su hijo, y ve esta actitud, pero la otra, la actitud descarada, decía, este es mi hijo. Y este conflicto se lo llevan al rey porque no sabían cómo arreglar este asunto. Era una situación bien difícil. ¿Cómo hacían? En esa época no habían ADN, en esa época no había cómo confirmar quién era el hijo de quién. Y el rey Salomón, que había pedido sabiduría a Dios, entonces decide, vamos a hacer una cosa, ya que no se ponen de acuerdo. Traigan una espada, yo lo voy a partir en dos, la mitad para ti y la mitad para ti. ¿Qué hizo la madre que no era la verdadera madre? ¡Sí, pártelo! Mientras que la otra, la verdadera madre, dijo, no, que se quede ella con él. Prefiero verlo en manos ajenas que perdido, que muerto. Entonces Salomón entendió quién era la madre y dijo, ese es tu hijo. La paternidad debemos nosotros de respetarla y valorarla, porque Dios es nuestro Dios creador, es el Dios de amor. Y el mundo, de manera arbitraria, los seres humanos que no creen, han tomado como Dios Padre o como su Dios cosas falsas. No decimos que Dios es, porque los dioses en la Biblia, con D minúscula,
son inexistentes, son falsos. Cuando nosotros estudiamos los salmos, dice que el ser humano, en aras de darle la espalda a Dios y de crear su propia paternidad, crea dioses que los saca de árboles y entonces los talla, que los hace de yeso. Y por eso Dios condena la idolatría. Porque tu Dios no es un yeso que tú le hagas figura de persona, así sea que tenga una cara así, así sea que sea lo más. Eso no es un Dios, es algo creado por ti. Y los salmos, Dios se molesta tanto que dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, porque son dioses a hechura humana. Esa es la gran diferencia del verdadero y único Dios, que aún así, por más que estudiemos la palabra, entender a Dios en su dimensión, en su naturaleza, nos es imposible, porque Dios es tan grande que en nuestra cabeza no cabe. Pero conocemos lo que Él ha revelado. Entonces Dios ha revelado que Él nos creó, que Él nos ama, que nos bendice. Y cogió al pueblo de Israel y le dijo personalmente, tú eres mi hijo. Y mientras tú entiendas que yo soy tu padre y tú estés bajo mi casa, tendrás todos los privilegios, todas las bendiciones que te doy como padre. Pero si te vas a buscar padres peligrosos y vas a cancelar mi paternidad hacia ti, entonces que te mantenga el otro. Yo cerraré las ventanas de los cielos. Esto no es una intención de perjudicar y de dañar a la humanidad. Es que cuando el ser humano se da cuenta que no le funciona, cuando el ser humano se da cuenta que la bruja no siempre acierta, que los baños y los riegos no siempre traen no traen suerte, ni cumplen su propósito, sino que cuando la gente va a la brujería y se mete en el ocultismo, demonios entran a su vida y su postrer estado es peor. Hay personas que se apartan de Dios y van a la brujería y lo que traen es maldición para su vida. Llegan endemoniados después, porque abren puertas al padre de la maldad y la oscuridad, al padre que apoya la venganza, al padre que apoya la maldad, lo torcido. Casi siempre la gente que va donde estas personas no van, es que quiero ser bueno, no, sino yo quiero coronar el negocio, quiero fregar a esta mujer, a este hombre, yo quiero que vuelva y que vuelva arrodillado. Uno dice, eso es 50 sombras de Grey, queda una bobada. Esos son unos masoquistas impresionantes, quiero tenerlo ahí. Y uno ve el abuso de la maldad, que ve hasta personas que tienen a las personas como zombies, porque usan los poderes de la oscuridad para robarle la oportunidad de vida a esa persona. Satanás es el padre de la mentira y de la maldad, es el asesino desde el principio. Todo lo que tenga que ver con muerte, con daño, ese es el socio. Pero es el socio que te cobra caro, que te destruye tu vida. Pero Dios dice, si vienen a mí, los cielos serán abiertos. Caminarás por rectitud, por camino de luz y no de tinieblas. Puedes andar seguro porque el Señor es nuestro protector. Y a veces nosotros en nuestra terquedad humana damos la espalda a ese buen Dios por experimentar cositas por ahí y termina la tierra desgraciada. La gente a veces se pregunta y me preguntan a mí, pastor, si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces hay tanta cataclismo, tantas cosas de la naturaleza, tanto terremoto, tsunami, tanta sequía? Y la respuesta es la siguiente según la Biblia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo puso en un jardín perfecto y hermoso. Había abundancia, no habían espinas. Había una prosperidad y una abundancia enorme, jamás vista, no conocemos esa abundancia. Pero Dios le dio una capacidad a los humanos que no le dio a los ángeles. Y aunque nosotros somos inferiores que los ángeles, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad diferente. Y es que nosotros tenemos la capacidad de enseñorear. Dios nos dio señorío en la tierra. La responsabilidad de administrar la tierra es nuestra. Entonces Dios nos creó con un propósito
de enseñorar, administrar, ser mayordomos de lo que nos da. Y cuando el ser humano da la espalda a Dios, la consecuencia es que se maldice la tierra. Por eso dice la Biblia que la tierra gime por el pecado. La tierra está como en dolores de parto esperando la llegada del Señor. Todos estos terremotos, todos estos tsunamis, todo esto es la tierra está revuelta por la maldición que recibimos por el pecado y que recibió la tierra. Pero Él mostró con el pueblo de Israel que aquellos que se acercan a Dios serán benditos. Y por eso Dios prometió tierra próspera y bendecida para sus hijos. Hay un testimonio que a mí me llama la atención y usted puede mirar en YouTube y busque Almolonga, el jardín del Edén de América. Almolonga era un pueblo de personas alcohólicas, como cualquiera de los pueblos que nosotros conocemos. Era un pueblo de gente alcohólica, bebedora, pero que un día llegó un avivamiento del evangelio y estas personas empezaron a convertirse, y la mayoría del pueblo son cristianos. Pero es la mayoría, creo que un 90%, 90 y tanto por ciento, vea, cerraron las cárceles porque la gente era cristiana de verdad. Y empieza la tierra a ser tan próspera y fructífera que usted ve que las zanahorias son unas cosas así de grandes. Usted ve, y no es exageración, usted tiene que mirarlo para que vea. Usted ve las sandías, usted ve los rábanos, parecen pelotas de fútbol. Y no es exageración, no es como el tipo que, no, vamos a amarrarle las manos porque es que es más exagerado. Y le amarran la mano. Bueno, cuenta la historia. No, estaba pescando. Ay, amárrele las manos porque va a decir que el animal que sacó fue. Amárremelas para que vea. Se la amarra. Vea, el ojo era así. Ese era el exagerado. Pero Almolonga está en video. En video. Realmente la prosperidad debe alcanzar todas las áreas de tu vida. Cuando usted lee el Evangelio, el deseo de Dios es que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. No podemos ser cristianos que nos quedamos solamente en que, ay no, yo tengo mi alma en paz, voy para el cielo, sino que el Evangelio debe entrar en todas las áreas de nuestra vida. Estamos hablando del corazón y de desarrollar el sentido de la fe. En el corazón hay muchas habitaciones y hay muchas puertas. Cuando tú abres la puerta de tu corazón al Señor Jesús, necesitas entender que hay puertas internas que tienes que seguir abriendo. Hay personas que le abren al Señor y le entregan, dicen que el Señor es el Salvador, pero no le entregan el área financiera. Tienen esa puerta cerrada, sellada. Hay que abrir esa puerta de las finanzas a Dios para que entre. Hay personas que tienen cerradas y bloqueadas la parte de sus emociones, porque en el pasado fueron maltratados, abusados, heridos. Hay que abrir esa puerta para que Dios restaure y sane. Hay personas que tienen cerradas y selladas la parte familiar. Dicen, yo creo en Dios, pero no soy capaz de perdonar. Yo creo en Dios, pero no soy capaz de moldear mi carácter, y tienen esa puerta cerrada. Hay que abrir esas puertas de nuestro corazón para que el Señor entre y habite en todo nuestro ser. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo. Pero a veces le damos solamente un cuarto especial del templo, pero no le damos el resto de nuestra vida. Y el ejemplo que yo he compartido muchas veces es cuando nosotros viene una visita a nuestra casa y entonces nosotros le decimos, bienvenido, siéntate en casa. Y le damos una buena alcoba y lo tenemos allí. Y resulta que salimos a hacer compras. Cuando regresamos encontramos a la visita en nuestra cama, revisando las facturas, y nos dice, oye, estás vencido, tremenda deuda tienes. Y empieza a mirar las fotos privadas y mira las cosas que tenemos escondidas. Oye, ¿tú qué haces con esa porquería ahí? Y tú le dices, ¿y a ti quién te dijo que tenías que revisarme las cosas? Y dice, ¿no me dijiste que me sintiera en casa? Sí, pero eso no fue lo que quise decir. Y a veces así hacemos con el Espíritu Santo. Le decimos, soy tu templo, entra en mi vida, pero hay puertas cerradas. Hay gavetas con candado. Hay cajas fuertes con cosas ocultas. Y la clave para nosotros
ser transformados, porque Dios no quiere entrometerse en nuestra vida para perjudicarnos, sino para ayudarnos a ser exitosos, felices, a ser perfectos, que seremos perfectos en el cielo. El proceso de santificación es un proceso en el cual nosotros empezamos a abrir, confiando. Dios no te va a hacer quedar mal, Dios no te va a avergonzar, Dios te va a ayudar en el proceso de transformación. Pero necesita que tú abras las puertas, que tú quites los pasadores, porque Dios respeta tu decisión. Dios nos dio esa capacidad de decidir, y entonces es nuestro deber abrir y quitar los pestillos para que Él entre, para que Él transforme nuestra vida. Desarrollando el sentido de nuestra fe es esa capacidad que nosotros podemos tener de ya no ver las cosas como las vemos humanamente. Un creyente empieza a cambiar la forma de cómo mira y cómo percibe el mundo. En este mundo nosotros tenemos limitaciones, tenemos temores, tenemos desalientos, pero un creyente ya no ve las cosas conforme a los 5 sentidos, sino que cuando desarrolla la fe, ve a Dios actuando en su debilidad, ve a Dios actuando en su limitación. Entonces nuestra visión es diferente. Nosotros no andamos por la vista humana, sino por la fe. Entonces podemos nosotros estar confiados de que las circunstancias humanamente no tenga cómo. Sabemos que Dios es sobrenatural. La Biblia está llena de un Dios sobrenatural. Y es importante que usted lo entienda, porque a veces hay iglesias, hay denominaciones, hay teologías que quieren enseñar a un Dios de carne y hueso como tú y yo. Y es un error poner a Dios humano, porque Dios no es un humano. Dios está por encima de la naturaleza humana, y la fe es poder creer en aquello que nuestros ojos humanos no ven. La fe es poder uno ver algo que Dios va a hacer de manera sobrenatural y milagrosa. Un creyente debe de creer en los milagros. Eso no es, un milagro es tan raro. De por sí la salvación es un milagro. La transformación es un milagro. Y cuando tú aprendes a abrir esas puertas que tienes cerradas, vas a empezar a ver milagros en tus finanzas, vas a ver milagros en tu familia, vas a ver milagros en tu salud, vas a ver milagros en tu mente, vas a ver milagros de libertad que van a transformar tu vida. Esa es la buena noticia del Evangelio. No es tener fe en que tú en tus propias fuerzas lo puedes hacer, no, porque entonces ahí no hay algo sobrenatural. Ahí sería natural. No, tú puedes, piensa positivo y lo lograrás. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es: confía en que la mano de Dios te estará llevando seguro por el camino de la victoria. Confía que el que comenzó la obra en ti la terminará hasta que seas perfecto. Confía que caminarás avanzando y no retrocediendo. Eso es la buena noticia. Creer que es en nuestras propias fuerzas es humanismo, es un humanismo sin Dios. Pero cuando nosotros, la palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo a morir para librarnos de toda condenación, para cancelar la maldición, para hacernos libres, y que además de eso nos deja el Espíritu Santo de poder para que podamos ser testigos, para que podamos experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay gente que ve el cristianismo como una ideología. Es que es un bonito cuento, es algo tan bonito, es algo tan motivador, es algo tan alentador. El Evangelio no es para motivarte, para alentarte y para echarte una historia que te divierta. El Evangelio es para que tú experimentes el poder real de Dios de manera sobrenatural en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu salud. Entonces debemos de dejar de ver las cosas solamente con nuestros 5 sentidos y empezar a desarrollar ese sentido de la fe que ve lo que el mundo no puede ver. Este mundo no puede ver eternidad porque no la conoce, pero la Biblia dice que sí. Este mundo no ve otro reino más que la tierra, pero Jesús dijo que Él tenía un reino para nosotros. Este mundo no puede ver las cosas espirituales, pero nosotros sabemos
que si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Y que el poder de Dios, si está a nuestro favor, no hay nada que se pueda oponer. Nadie puede arrebatarnos de su amor y de su poder. Pero nos toca creer. Si el Hijo, a pesar de que yo lo tengo, le doy herencia, le doy apellido, le doy todo, mi Hijo tiene toda la autoridad y el amor mío, se niega a recibirla por ir a buscar un padre ajeno. Alguno dice, este muchacho, ¿qué vamos a hacer? No podemos, porque Él decidió. Por más que yo le meta cocotazo, le dé correazo, si Él no quiere, no querrá. No habrá poder humano si su cabeza está bloqueada para el Padre. Nosotros necesitamos someter todo pensamiento rebelde a la cruz y decir, Señor, yo someto mi vida y mi voluntad a ti. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y a mí me gusta orar así, hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo. Hágase tu voluntad en mis cosas, en mis puertas cerradas, Señor, ayúdame a tumbar esas puertas que no quiero que tú a veces entres. Y ayúdame a confiar, a rendirme para ver tu gloria en todas las áreas de mi vida. ¿Lo crees? Vamos a alabar al Señor con un aplauso. Hay un texto en Mateo 9, 27, 30. Y me llama la atención porque era de unos ciegos. Este texto es unos ciegos que vieron, no por sus ojos, sino por la fe vieron. Oigan esto. Este texto es hermoso porque muestra que unos ciegos son sanados porque ellos vieron lo que iba a pasar en sus vidas. Dice así. Mateo 9, 27 al 30. Dice así, para que se fuera a cantar. Dice así. Cuando Jesús, dice así, versículo 27. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Imagínense ustedes esa imagen. Dos ciegos siguiendo a Jesús. ¿Ah? ¿Cómo sería eso? ¿Ah? Hijo de Jesús. Está para allá. Hijo de Jesús. Yo me imagino eso porque ¿cómo hacía para seguirlo? O sea, tenía que alguien decirle, hey, va por acá, a la derecha. Cuidado con él. Hijo de Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 28 dice que entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó. Oiga lo que les pregunta. ¿Creen que puedo darles la vista? O sea, tremenda pregunta, ¿eh? Estos ciegos lo siguen y lo siguen hasta que Él llega a la casa. Yo no sé cómo veían, no sé cómo se guiaron, pero alguien los iba llevando o no sé qué pasó, pero bueno, creamos que alguien, hey, va para allá. O tenían, no sé, ese oído, no sé, o lograban oler, no sé cómo, pero llegaron a donde Jesús estaba. Y la pregunta de Jesús es, ¿creen que puedo darles la vista? Y ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. ¿Cómo pudieron ellos ver que Dios les iba a dar la vista? ¿Cómo pudieron ver? Tenían un sentido diferente al de la vista humana. Entonces, Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Desarrollar el sentido de la fe no es algo que queda aquí en abstracto. Desarrollar el sentido de la fe se nota. Usted ve en muchos pasajes que Jesús dice, y al ver la fe de ellos, Jesús sana en respuesta de la fe. La fe no es algo intangible. La fe es algo que tiene acción. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe no es algo que yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Lo declaro, tengo fe, yo tengo fe. La fe tiene una acción. Estos ciegos, tener una fe de seguirlo y de ir allí, y quién sabe cuántas veces se tropezaron y por dónde, espérate, cállate, va para allá. Y uno dice, ¿cómo es posible
que estos hombres tomaron la acción de seguirlo hasta la casa. Y lo siguieron porque la fe tiene piernas, la fe tiene acción. Y llegaron estos ciegos a la casa y se metieron a la casa. Y cuando les pregunta, ¿creen que puedo? No es tan común que Jesús pregunte, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Hemos visto otros casos donde la gente llegaba con incredulidad, ¿será que puedes? En este caso Jesús, ¿ustedes creen que yo puedo? ¡Claro que sí creemos! Somos ciegos, pero no tontos. Somos ciegos, pero tenemos ese sentido de fe. Tenemos ese sexto sentido, por llamarlo, no sé, podríamos llamar ese sentido de la fe que les permitió ver su milagro. Y su milagro se realizó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con este texto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner acción a nuestra fe. Tenemos que creer. Porque si todo lo hacemos por nuestros sentidos, no es que yo no entiendo cómo Dios puede sanar un cáncer. Yo no entiendo eso. Es que me parece tan absurdo. Es que cómo Dios puede sanar de un cáncer. Es que no entiendo cómo puedo salir de las deudas que tengo. Es que no entiendo. Es que no entiendo cómo Dios puede restaurar mi familia. No entiendo. Es que no entiendo. Y dice, Dios da sabiduría y te va a hacer entender por la experiencia. Por la experiencia. Es importante que tú no solamente trates de entender a Dios, sino que trates de experimentar a Dios. A veces entenderlo es complicado. Si tú a mí me preguntas, pastor, ¿cómo hace Dios para sanar un cáncer? Yo no sé cómo lo hace. Pero de que lo hace, lo hace. Señor, a veces me llegan casos de consejería que yo tengo que ser honesto. Yo no sé qué hacer. Humanamente me dicen, pastor, ¿qué hago? Dígame. Y yo, oremos. Porque sé quién sí sabe. Sé quién sí sabe. El salmista se presentaba ante Dios y decía, examíname, oh Dios, y revísame. Muchas veces nuestra oración, a veces no se entiende uno mismo. A veces uno mismo no se entiende. Uno a veces tiene comportamientos que uno dice, pero yo ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Cuál es la bobada mía? Porque yo veo algo y me asusto, porque yo soy tan impulsivo, porque yo parezco un foforito que mejor dicho me dicen algo y ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, examíname y transfórmame. No siempre entenderemos cómo Dios hace las cosas, pero podemos experimentar que Él lo hace y debemos de reconocer que Él es sobrenatural, que Él no tiene límites, que Él hace como Él quiere. Nos cuesta tanto creer que Dios hizo toda esta creación tan compleja, que hizo un ser humano tan complejo, que hizo animalitos tan complejos, que nos cuesta tanto que decimos que eso fue la suerte. Imagínense, así somos de sabios. Nos cuesta tanto entender que Dios creó todo que uno dice, no, eso fue una explosión. ¿Y qué la explotó? Probabilidades. Hermano, somos tan renuentes a creer en un Dios que actúa sobrenaturalmente. Y esa es la buena noticia que tiene la Biblia para ti y para mí. Que Dios actúa por encima de tus limitaciones, de mis limitaciones. Ninguno de nosotros podía salvarse. Ninguno de nosotros puede salvarse por sus propias fuerzas, si no es por el milagro de creer y de tener fe en Cristo que somos salvos. Ninguno de nosotros puede vencer a Satanás en nuestras propias fuerzas, pero Jesús en la cruz puso todo sobre nuestros pies y le quitó el poder a Satanás y lo despojó de su autoridad. Y Satanás no tiene ninguna factura en contra nuestra por la fe en Cristo. ¿Qué nos toca hacer? Creer. ¿Y qué pasa cuando el enemigo venga y ruja? Cuando venga la duda a tocar la puerta de nuestra casa, ¿quién va a responder? La fe. Cuando venga la amenaza, cuando venga la situación difícil a nuestra casa a tocar, a movernos la ventana, ¿quién va a responder? La fe. Cuando venga aquello que nos muestra la limitación, que nos muestra nuestra debilidad, que nos muestra lo poco que soy, ¿qué responde? La fe de lo que soy en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que soy más que vencedor en Él.
y que nada ni nadie, nada que existe me puede separar de su amor. Eso, así yo respondo ante la adversidad. Tengo un Dios que es soberano y Él no me dejará. Job decía en los años de angustia, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque ustedes me vean aquí llevado, rascándome sin nada, arruinado, que parece que me hubiera caído lo peor, yo sé que mi Redentor vive. Y vio la gloria de Dios en su vida. No murió así, murió con el doble. Y con lo más hermoso que pudo tener Job fue que tuvo una conversación cara a cara con Dios y le conoció más. Si hay algo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, es de poder venir a la presencia de Dios y poder conocerle un poco más cada día. Por eso cada día vamos creciendo y nuestra vida va siendo perfecta. ¿No les encanta eso? Vamos a alabar al Señor. Entonces habíamos hablado que una persona de fe logra ver y escuchar lo que el mundo no ve, primero. Lo segundo, una persona de fe que tiene desarrollada su fe, ora de todo corazón, aunque ya haya escuchado la respuesta. A veces hay personas que dicen, Dios ya me prometió que me iba a dar un milagro, ya me voy a acostar a dormir y me voy a quedar con los brazos cruzados. Esto no fue lo que hizo Elías. Elías, aunque escuchó en su espíritu que venía un fuerte aguacero, que venía lluvia, Elías oró fervientemente. Y vamos a seguir leyendo en Primera de Reyes, el versículo 42 y 43. Dice así, entonces Acab se fue a comer y a beber como Elías le había dicho. Y Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar al mar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. 7 veces. Oír, saber, creer que Dios tiene ya la solución en camino no es suficiente. No es suficiente. A veces yo digo, yo declaro que viene victoria para mi vida. Me voy a dormir. Aquí Elías nos enseña a perseverar en la oración, a seguir creyendo, a luchar. Pablo le decía a Timoteo lo que leíamos la vez pasada, pelea la buena batalla de la fe. Y cuando pelea la buena batalla no es un puñito. Pelea la buena batalla es estar allí. Golpe va, golpe viene, golpe va, golpe viene, golpe va, golpe viene, golpe va. Gané, porque Dios dijo que yo iba a ganar. Pero tocó pelear la buena batalla. No fue un puñito. No fue que yo dije, ay Señor, si tú me diste la victoria, pégale, pégale, sube la guardia, porque te viene el golpe. Es importante que nosotros oremos y clamemos por nuestra victoria. La oración constante, la íntima relación con Dios es una clave importante para podernos convertir en personas de fe. Ustedes, yo les he contado varias veces, pero para mí puede ser redundante y cansón, pero cuando estábamos orando por el milagro de sanidad en la vida de mi hijo, duramos 3 o 4 años, ore y ore, ore y ore, ore y ore. Y todavía no veíamos nada. Así como el siervo, subíamos a la montaña y bajábamos y nada, igual. David seguía con su problema, con su medicina. David llegó un momento en que le decía a la mamá, mami, salía del examen, mami, ya Dios me sanó. Y decía Silvia, todavía no, mijo, todavía no. Habíamos escuchado en nuestro espíritu que venía sanidad, pero en nuestra realidad no veíamos nada. Éramos como el siervo de Elías que subía y nada, bajó otra vez, vaya otra vez, nada, vaya otra vez. Oye, pero ¿cuántas veces voy a ir? Vaya otra vez, nada. 7 veces subió y bajó.
Uno pensaría, ojalá ahí esté en la puntica. Pero que si estaba en la mitad de la montaña, nada, hermano. No sabemos qué distancia tenía que recorrer. El sirviente hubiera dicho, oye, ¿por qué no vamos a orar allá en la montaña, allá en la punta? Nada más haces así. No, nada. Seguramente, si yo fuera el siervo, le diría a Elías, oye, pero ¿para qué vámonos para allá arriba? A ponerme a caminar. A veces entendemos que aunque Dios nos haya dado la promesa, debemos de perseverar. No es que Dios nos quiera tener con el brazo ahí doblado. Es que si hay algo que estamos carentes nosotros en esta humanidad es de una buena relación con Dios. Qué triste que a veces en las familias de hoy en día tú ves padres, madres, no se ven, no se saben. Hola, buenos días. Y a veces ni hola ni buenos días porque los horarios están tan cruzados que a veces no logra uno comunicarse. ¿Cuándo uno puede comunicarse a veces con la familia? Ay, mi amor, necesito comprar tal cosa, necesito que me acompañes al médico, necesito esto, necesito ir a una reunión de padres de familia. Esos son los tiempos modernos. Están bastante complicados, ¿verdad? Pero qué bueno uno poder tener una relación constante y empieza uno a desarrollar esa musculatura de fe. De que aunque nuestros ojos naturales no vean, hemos escuchado la voz de victoria que Dios tiene para nosotros. Duramos 4 años, escuchamos la voz de victoria cuando leímos la palabra y encontramos que hay muchos textos de la Biblia que dice que todos son sanados y que por sus llagas hemos sido curados. A veces vienen palabras y teologías que dicen, de pronto no es la voluntad de Dios que seas sano. ¿Tú por qué vas a orar? ¿Es que acaso tú vas a decirle a Dios que ore por tu, si Dios no te quiere sanar? Yo digo, pero ¿cómo que no va a querer? Si la Biblia dice que Él vino a sanar, que por sus llagas todos hemos curado. Pero hay gente que se muere y nunca es curada. Bueno, yo no sé ellos qué pasó, pero yo desarrollaré mi fe y si me toca subir 70,000 veces al monte, subiré hasta ver algo. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios y esa palabra llena del Espíritu te dice, vas a ser sano, yo creo, no voy a poner a dudar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo va a hacer si es que este problema dijo el médico que no se curaba? El médico puede decirlo, el humano puede decirlo, pero Dios hace como Él quiere. No sé si hay un texto que tengo aquí que no sé si al decirlo de pronto me adelanto. Sí, mejor no lo digo ahorita más adelante. Porque lo importante es que nosotros podamos entender que aunque en la Biblia está la promesa de victoria, tenemos que pelear la pelea. El Señor le decía al pueblo de Israel, vayan, conquisten, yo les doy la victoria, pero ustedes tienen que ir a pelear. La vida cristiana es eso, se desarrolla la fe así. Uno quisiera ser sano en el nombre de Jesús y ya se levanta la persona. Uno quisiera, Señor, en el nombre de Jesús mis deudas son canceladas. Y empieza a caer lluvia de plata y uno, eso uno quisiera, ¿verdad? Uno quisiera que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que tienen un proceso. Hay cosas que necesitamos. Uno quisiera, Señor, y por eso tanto caemos en el cuento de que, Señor, salir de las deudas. 2 palotos porque uno no me alcanza. Y a veces queremos así. Es un proceso que requiere constancia, oración y desarrollar nuestra fe para ver el milagro. 7 veces oró. Y hay una clave que está en el libro de Habacuc. Y creo que responde a esto. Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 17, no está allí, dice que aunque la higuera no florezca
y en las vides no haya fruto, aunque falte el olivo el producto, y las manadas no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de los corrales, y no haya vacas. O sea que el tipo está en la ruina. Dice, con todo yo me alegraré en mi Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, es a deleitarnos en Dios a pesar de las circunstancias. Hay gente que llega y le dice, si Dios no me cumple, no voy a la iglesia. ¿Con qué ganas voy a cantar? Si yo estoy enfermo, ¿con qué ganas voy a cantar? Si todavía no he salido de las deudas, ¿con qué ganas voy a adorar? ¿Con qué ganas voy a alabar? El día que Dios me dé casa, carro, beca, salud, esposo, esposa, sin suegra, ese día alabo al Señor. Entonces, y uno ve gente que lo tiene todo y después dice, no, pero es que no sé, no siento al Señor. Uno dice, uno ve eso y uno encuentra personas así. La clave para nosotros desarrollar la fe es aprender a deleitarnos en Dios. Señor, yo sé que ahora no tengo cómo pagar el arriendo, ahora no tengo trabajo. Llegué en una circunstancia donde mi vida venía desgastándose, tanto tiempo perdido. Hay personas que llegan al Señor con la vida arruinada, con malas decisiones, malos hábitos. Que uno diría, ay Señor, me falta tanto para llegar a ser medio bueno. Pero yo confío en tu poder sobrenatural. Yo confío en que paso a paso iré 1, 2, 3, 4, 5 y llegará un día que será 5, 6, 20, 40, 2000. Oye, me salté una cantidad de pasos porque el favor de Dios sopló en ese momento. A veces, pero uno comienza 1, 2, 3, 4 y uno ve que Dios lo lleva a nuevas alturas. Pero cuando aprende uno a deleitarse en Dios, Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es una paz que está exenta de conflicto. No es una paz que está... Jesús dijo, tranquilos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, tendréis dificultades. Pero no se preocupen, yo ya vencí el mundo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo haces eso? ¿Cómo así que ovejas en medio de lobos? Mándeme como un tigre en medio de lobos, pero ovejas en medio de lobos. Pero tenemos la seguridad de que Él nos cuida. Eso es fe. ¿Tú te imaginas una oveja así, una oveja así y el pocotón de lobos? Y uno, por lo menos que Dios le dé sabiduría y no diga, ve. Porque Dios desconfunde a nuestros enemigos. Dios confunde a nuestros enemigos. De pronto los lobos lo mirarán y mirarán lobo. Pero ve. Estás afónico. Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Nosotros no necesitamos tener cuentas gigantescas, no necesitamos tener ejércitos, no necesitamos tener recursos inagotables. Jesús nos enseñó que necesitamos tener fe. Y si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos decirle a las montañas, tírate al mar. Eso es el poder más grande que Dios nos da. La fe. Entonces, si nosotros vivimos pensando, ay Señor, es que no tengo plata, es que mis enemigos son más inteligentes y más grandes que yo, es que Señor, es que todo el mundo me mira feo, es que todos me rechazan, soy medio bruto. ¿Cómo es que me llamo yo? Dios hace como Él quiere. Dice la palabra, para sentirnos bien, que de lo vil y despreciado de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo voy bien. Yo me siento tranquilo. Porque no es
el que mucho corre, el que mucho avanza. Ahora, tampoco es uno ser mediocre y creer que no, es saber que tenemos unas capacidades, algunos tienen más capacidades que otros, pero la clave es que en Dios podemos. Dios avergüenza, cogió a un adolescente y destruyó a un gran Goliat. Cogió a un pueblo pequeño y desplazó a los grandes guerreros de esas tierras. Cogió a un hombre que había perdido la identidad, tartamudo, para ser su vocero, y abrió el mar con una vara. Nosotros vemos Jesús cómo nació. Nació humilde en un pesebre. Cuando fue juzgado por Pilato se quedó callado. Y Pilato decía, ¿no ves que yo tengo el poder sobre ti? Dice, no, si no te lo hubiera dado el cielo no lo tuvieras. Yo pudiera llamar que me mandaran una legión de ángeles y ninguno estuviera aquí. Pero Dios es humilde y nos enseña a confiar en lo más poderoso que tenemos, que es la fe, la confianza en Él. Amén. Démosle un aplauso a Él por eso. Tercer punto, la fe sigue adelante cuando solo hay una pequeña evidencia. Esto es importante en tenerlo en cuenta. Dice el versículo 44, finalmente, la séptima vez que subió el siervo, ya Dios tuvo misericordia porque el tipo ya venía pálido. La séptima vez que subió el sirviente dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, no dijo le dijo, le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Nosotros no podemos despreciar los pequeños avances que Dios nos da. A veces la gente dice, ay Señor, debo 100 millones de pesos, Señor, tengo 100 millones de pesos en deuda, ya me van a echar de la casa. Llega un hermano con 100,000, Señor, ¿qué es eso? Son 100, me van a ofrecer 100,000 pesos, eso no me sirve. Dios provee y tenemos que ser agradecidos porque la fe se desarrolla por encima de lo que tenemos. Mira que Jesús prueba a sus discípulos. Habían 4,000, sin contar mujeres y niños. Y le dice a los discípulos, denle de comer. Todos, ¿viste qué le pasó? ¿Cómo así que denle de comer de cosas? No tenemos nosotros. Es que trabajando un año no nos alcanza. Esa fue la respuesta que dieron los discípulos. Denle de comer. ¿De dónde? ¿De dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde? Apareció uno, el más osado. Y me imagino que los de atrás estaban, lo van a regañar. Apareció uno, vea que hay un muchacho que trajo esto. 5 panes y 2 peces. Estaba Pedro. Jesús lo recibió, dio gracias y empezó a repartirlo. ¿Qué es un almuercito para tanta gente? ¿Qué es? Dios nos enseña a no despreciar los pequeños avances. La fe comienza con pequeñas cosas. No siempre es que llega así. Yo digo, el Señor con tanta fe, el Señor que es Dios, el Señor Jesús, ¿por qué cogió a 12? Hubiera cogido a 12 millones, más rápido. Cogió a 12 y con 12 comenzó su tarea de promulgar la buena noticia. Ustedes pueden ver esta iglesia pequeña, pero yo la veo en el espíritu. Esto no es una iglesia pequeña, usted tiene la responsabilidad de multiplicar, de llevar este mensaje. Con 12 se transformó el mundo. Aquí hay más de 12. Estamos llamados a transformar Medellín y Colombia. ¿Usted lo cree? Amén. Pero no, comienza haciendo pequeñas cosas. Estoy soñando con ser un empresario, tener millones. Hay gente que dice, pon un billete de $1,000,000, ese billete no existe, pero pon un billete de $1,000,000 ahí, lo miras y lo visualizas y ahí. No,
comienza ganándote el almuerzo. Comienza dándole gracias a Dios por el almuerzo, por la materia prima que logras tener, por la salud, por la fe primeramente que tienes para avanzar. No, es que si yo no tengo 100 millones no puedo progresar. Yo voy a ser un gran empresario. Comienza con poquito. Los grandes empresarios que vinieron de abajo, a veces creo que, ¿cuánto fue que le prestaron a Bill Gates? Creo que le prestaron como 20 millones de pesos, 40 millones. Comenzó así, 20 millones de pesos. Y uno diría, uy, ¿por qué no se los presté yo con intereses? Y le hubiera dicho, págamelo en 30 años. No te preocupes. Uno debe valorar las cosas pequeñas, las pequeñas evidencias. Resulta que cuando mi hijo estaba en ese proceso de sanidad, llegó un momento que le hicieron el examen y no le dio nada. Nosotros, está sano, está sano. No, el médico, no, espérate un momentico, esa es la pastilla. La droga lo tiene así. Vamos a bajarle la dosis. Está sano, está sano. Está sano. Le bajaron la dosis, le hicieron el examen. Nada, está sano. No, espera un momentico. Eso. Todavía el cuerpo tiene, vamos a cancelarle la pastilla y a medirlo 6 meses más para que el cuerpo quite. Después de varias pruebas, se verificó que estaba sano. Dios dio la sanidad. Fue un proceso. Cuando tú veas que tu esposo, que es renuente, que es duro a la voz de Dios, que es terco, y tú le ves un gesto de amabilidad, ya Dios lo transformó, ya Dios lo tiene mansito. No se lo digas a él, dice, no, ¿cómo así? Empieza a creer en el obrar de Dios y camina, que eso te dé los pequeños detalles, las pequeñas evidencias son motivos de alegría, de esperanza. Usted ve, por ejemplo, personas que cuando empiezan a ver que empiezan Dios a mandar las primeras afirmaciones, confirmaciones, la gente se empieza a llenar de esperanza y de ánimo. Cuando tú veas las pequeñas transformaciones, llénate de esperanza y ánimo, porque viene la lluvia. Enseguida este hombre de fe, Elías, dijo, ve y dile a Acab que se monte al carro porque viene un tremendo aguacero, después de orar fervientemente. Cree en lo grande cuando veas lo pequeño. Cree en lo grande cuando veas lo pequeño. El libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Los héroes de la fe que aparecen en el libro de Hebreos cuentan la historia de personajes del Antiguo Testamento que no se preocuparon por desarrollar y tener fe, sino simplemente las personas del Antiguo Testamento en lo que se preocuparon fue en oír a Dios y en creer que Él decía la verdad. Las personas del Antiguo Testamento no fue que dijeron voy a hacer, no fue que recibieron esta enseñanza, voy a desarrollar las características para tener fe. No, la fe nace cuando tú decides escuchar la palabra de Dios y creer que lo que Él te está diciendo es verdad. Cuando comenzamos este servicio, yo leí un texto en Números, cuando comenzamos hoy Números, que dice que Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse, que lo que Dios dijo, Él lo hará, porque Dios es veraz. La fe nace de eso. Aquí no es que, no, el pastor me está diciendo, es que estamos en una religión rara ahí que están hablando tonterías. No, aquí es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La clave para desarrollar la fe es simplemente creer que lo que Dios dijo es verdad. Y allí debemos de creer. Dice la palabra entre los héroes de la fe que está Noé. Noé. Estuvimos aquí el viernes antepasado, trajimos al doctor Ron Charles, y Ron Charles fue un, ¿cómo que se llama eso? Un testigo presencial. Estuvo en la investigación, tocó el arca de Noé, le hizo los exámenes y todo comprobó que esa sí es el arca que está allí.
Pero para nosotros es algo impresionante. Oye, el arca de Noé sí existe, es real, está ya montada. Pero, ustedes se imaginan Noé, que Noé en una montaña, Dios le diga, empiece a construir un arca, porque voy a castigar la tierra con agua. Noé tuvo que escuchar y creer que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Porque el trabajo que hizo Noé, los que vinieron, ¿quiénes vinieron a la conferencia? Los que no vinieron, les digo algo. Ron Charles es un historiador de arqueología de la Universidad de Cambridge y formó parte del grupo de investigación del Arca de Noé. El Arca de Noé se encuentra en el monte Ararat, como dice la Biblia. Pero resulta que el monte Ararat tiene tiene nieve en la parte de arriba y parece que como que estaban los dos picos de la montaña, llegó el arca y quedó ahí encallada y resulta que el clima cambió y quedó congelado todo. El arca quedó bajo nieve. Pero en el año 1980, algo así más o menos, hubo un terremoto en la zona de Armenia, pues como la zona el terremoto de Armenia, por allá por esa zona de Turquía, y se rompió la capa de hielo. Y cuando se rompió la capa de hielo, dejó ver la colita del arca, de una caja de madera, pero una caja gigantesca. De este lado del lado de abajo de la montaña, hay una base militar rusa y del otro lado una base militar norteamericana. Y ellos, preocupados con que ese hielo se viniera encima, empezaron a investigar esa grieta y él mostró las fotos de la grieta, una tremenda grieta satelital. Y esa grieta hizo ver algo que estaba ahí oculto. Entonces los rusos decían, los americanos pusieron algo allí, y los americanos decían, los rusos pusieron algo allí. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, terminación de la Guerra Fría. Entonces los dos empiezan a hablar y dicen, vamos a mandar a investigadores. Los rusos pusieron la parte de logística y los americanos pusieron la plata. Y entre eso iba Ron Charles y otro grupo más. Ellos lograron ver, filmar, tomar muestras, sacar y mostrar que el arca de Noé es real. Dicen, algo que me impresionó, dicen que cuando estaban haciendo el muestreo de las capas del bote, encontraron que habían 12 maderas y eran más o menos de 2 metros de profundidad. Y metían, cuando sacaron 12 maderas, de las cuales 10 maderas las conocen y 2 maderas no existen en este mundo porque ya se extinguieron, no lograron identificar 2 maderas. Y la antigüedad es de 5.000 a 10.000 años de antigüedad. O sea, hay evidencias de que es el arca allí. Pero como el arca está en territorio turco, donde ellos son islámicos, ustedes vieron el video ahorita del grupo islámico EI. El grupo islámico, ¿qué está haciendo? Está degollando personas y está destruyendo la historia. Están entrando a los museos, derrumbando las cosas. ¿Por qué? Porque el islámico no quiere nada que diga que sea contrario a lo que ellos dicen. Entonces, en Turquía está el arca, y si ellos dicen que el arca está allí, el Corán pierde validez. Por eso ellos cancelaron y cerraron eso. Mostró algunas fotos que permitieron mostrar y ver. Para mí es una total evidencia de que Dios, yo no creo que este señor esté mintiendo, un hombre que dicen que es uno de las 1000 personas más importantes de América, de Estados Unidos, es un doctor en una eminencia en arqueología, va a salir echando carreta. Yo no creo eso. Yo creo que es un hombre honesto, sincero, mostró fotos, mostró pruebas, mostró todo el operativo, mostró los lugares cuando estuvo allá. Es una evidencia para mí de que el arca de Noé está allí. Y él lo dijo, para mí es una evidencia de que está el arca, sino que me han quitado los documentos el gobierno turco. Pero él se encarga de regar eso por todos lados y de informar esto. Algunos dirán, no, eso es cuento. Bueno, sabrá Dios. Pero mi fe, más la convicción de lo que se dice, así fue. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Y Noé no dijo, ay no, pero un arca ¿para qué? ¿Cómo así? Van a decir que estoy loco. ¿Cómo así que un arca? ¿Para qué? Él la hizo. Fe es creer
que lo que Dios te dice es verdad. Él no se puso a pelear. La gente decía que estaba loco. Y él construyó su arca, que bastante trabajo le costó. Nada más ese hecho de pegar 12 maderas diferentes para hacer una pared de 2 metros en ese buque. En esa época la tecnología era diferente. O sea, eso le costó trabajo. Pero ese hombre no desmayó y terminó esa arca que decían que de profundidad tenía 200 metros, de ancho tenía como 30 metros y tenía 3 pisos de alto. Usted sabe lo que es hacer un bote así de grande, eso es un buque. Con esa tecnología, ese hombre tuvo que creer realmente que Dios le dijo que lo hiciera y que Dios, si se lo dijo, él lo creyó. Y eso lo hizo diferente. Si tú crees lo que la palabra dice para tu vida, lo crees, luchas, perseveras, trabajas, verás la gloria de Dios. Mire lo que dice la versión, el lenguaje actual de lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Qué bonita esa versión. Qué bonito. Eso es la fe. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Vemos cosas que la vista se limita y no cree, pero nosotros creemos por eso. Algunas personas pueden decir: ay, yo no me quiero hacer ilusiones. ¿Cómo así que Dios me puede sanar? Yo no me voy a hacer ilusiones. Porque es que si me hago ilusiones, yo he venido orando, oré como 10 veces por mi salud, pero no me hago ilusiones, porque es que si no me hago ilusiones, no me voy después a desilusionar. Entonces, ¿para qué me voy a hacer ilusiones? ¿Qué tal que no? Si usted tiene esa actitud, no tiene fe. Porque la palabra nos invita a que tengas ilusiones, esperanza. Porque la fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que uno espera. O sea, en cierta manera, ilusiónate. Cree, ten esperanza. Ay, no, pastor, es que yo no quiero perder mis ilusiones. Yo no quiero entrar en desilusión y en desesperanza. Espera, lucha. ¿Usted cree que Noé hizo esa arca de un día para otro? Noé se tuvo que haber demorado bastante tiempo haciendo eso, cortando esos árboles, haciendo esa madera, preparando todo eso, porque Dios le había dicho. Y todo el mundo burlándose. Está loco, está loco. Pero Noé es un héroe de la fe, simple y sencillamente porque creyó y tuvo la perseverancia de trabajar en eso que Dios le había dicho. Ese es el cristianismo. Dios te dijo que te va a salvar y lo va a hacer. Dios te dijo que tú y tu casa servirán al Señor y lo va a hacer. Dios te dijo que por sus llagas hemos sido sanados y lo va a hacer. Dios te dijo que el propósito con el cual vino, cuando tú ves en Isaías, al cual vino el Mesías, vino para liberar a los cautivos. Entonces, si tú estás en una lucha, que estás cautivo, no, pastor, es que yo tengo una atadura, tengo una adicción, tengo una dificultad, Dios lo va a hacer. Dios dice que tu vida será en ascenso. Dice que la vida del cristiano va siempre en mejora hasta que el día es perfecto. Que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará para que seas mejor. Tú no vas a ser cristiano y vas a ser el mismo. Dios te va a transformar, te va a ayudar, va a aumentar tu fe. La Biblia dice que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, creamos. Si crees, veremos la gloria. No la vamos a ver de un día para otro. A veces hay procesos que hay que luchar y trabajar. ¿Recuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo? Había un ancianito allí que había recibido en su corazón la palabra de Dios de que vería al Mesías. Y lo abraza y lo carga y dijo: ya puedo morir en paz. No sabemos cuánto tiempo Dios le había puesto eso en su corazón, pero le había dado una palabra de que tendría en sus brazos
al Mesías, de que cargaría al Salvador del mundo. Y ese hombre vio su esperanza cumplida. Algunos de ustedes estarán esperando por tener entre sus brazos un milagro, ver nacer esperanzas y propósitos. Y si Dios lo ha puesto en tu corazón y el Espíritu Santo lo ha firmado, espera en ello. Espera en ello porque lo recibirás. No te rindas, no cojas atajos, no trates de ayudar a Dios. Para concluir, la fe es la libertad de actuar como si Dios dijera la verdad. La fe es la libertad de actuar como si Dios dijera la verdad. Hay una historia de un perro, que el perro era un perro muy alegre, muy dinámico. El perro no podía ver una pelota rodar porque salía corriendo detrás del balón. Cuando estaban jugando tenis, se metía ahí a perseguir la pelota de tenis. Cuando pasaba un vehículo, correteando a morder las llantas, todo lo que tuviera que ver con esferas, con todo lo redondo, él corría. Pasaba una bicicleta detrás de la llanta, una patineta detrás de la llanta, todo le llamaba la atención, todo lo redondo. Y ese perro era inquieto, ya tenía incómodo a los vecinos. Entonces el dueño cogió y le puso una cadena. Y lo puso una cadena larga, pero lo amarró a la puerta de la casa. El perro podía tener cierta libertad, pero cuando veía un carro, el perro salía a correr y la cadena lo frenaba y el perro para atrás. Después de varios intentos, el perro entendió por el fuerte jalón en la garganta y entendió que estaba limitado. El hombre lo tuvo varios tiempos ahí amarrado para que aprendiera a no más hacer esa conducta. Llegó un tiempo que el hombre dijo: ya está bien, ya está suficiente, ya creo que aprendió la lección, y soltó el extremo de la cuerda, de la cadena, pero ya el perro tenía unos límites de los cuales no salía. Ya el perro corría y sabía dónde iba a parar para no sentir el tirón. Y el perro entonces ladraba y hasta ahí paraba. Y aunque el perro era libre, en su mente estaba atado. Tenía la atadura. Era solamente dar un paso más o dos pasos más y el perro descubría que ya su límite había acabado. Ya podía pasar más, ya era nuevamente libre. Pero su mente estaba encadenada a un espacio de acción. Muchos de nosotros estamos así. Aunque somos libres por la palabra de Cristo, aunque somos libres por lo que hizo Cristo en la cruz, no nos sentimos libres. Estamos encadenados. Y aunque Cristo rompió esa cadena, muchos de nosotros no nos atrevemos a dar un paso más. Estamos en el límite de lo natural, en el límite de nuestras limitaciones, de nuestros recursos. Hasta allí creemos que no hay más. Hemos sido rescatados, pero todavía no tenemos gozo, no estamos alegres. Muchos, aunque somos libres, somos salvos, tenemos el poder en Cristo, nuestro corazón es como si estuviera amarrado, aburridos allí como ese perro que ya no puede correr detrás de lo que le gustaba correr. Algunos hemos sufrido miedos, limitaciones, experiencias amargas que detienen el obrar de Dios en nuestra vida. Esas situaciones amargas del pasado nos hacen limitar la obra de Dios en nuestra vida, no querer experimentar. Pastor, usted sabe las veces que yo oré, las veces que le pedí, las veces que fracasé. Teníamos la cadena allí, pero la palabra de Dios, la decisión de Dios fue hacernos libres de ese esclavista que nos tenía limitados. Y no nos podemos convencer que somos libres. Pero ahora hemos escuchado las buenas noticias del cielo,
entendemos que Jesús vino a liberarnos, vino a allanar, a bajar las dificultades, a romper las cadenas. Cuando escuchas ese mensaje dado en la palabra, que Él vino con ese propósito, ya te toca a ti creer que Él dice la verdad. Da un paso más, da un paso más. Ya se acabaron los límites que te tenían esclavizados. Aprende a caminar en fe y a desarrollar esa fe que te va a llevar a nuevas experiencias, a ver la gloria de Dios. Algunos se sientan y están con una cara triste, con una cara jalada, con incertidumbre, diciendo: sí, la palabra lo dice, soy libre, pero no vivo en libertad. Me da miedo empezar a desarrollar mi fe, porque no quiero desilusionarme. Empieza a ilusionarte en el día de hoy. Empieza a ilusionarte. Empieza a soñar. Empieza a creer. Empieza a estudiar la palabra de Dios para que la palabra se convierta en rema en tu vida. Para que la palabra se vuelva rema. Para que tú, cuando encuentres esos versículos que el Espíritu Santo te dice: esto es para ti, esto es para ti. Cuando escuches en la predicación alguna palabra que dice el pastor o lees aquí: eso es para mí, eso es para mí, Dios me lo dice a mí y lo creo. Y empieza a dar un paso y otro paso y te darás cuenta que eres libre. Te darás cuenta que tus límites fueron ya cortados en la cruz. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Ese es el poder de la palabra de Dios, que tú y yo podemos conocer la verdad. Ya sabemos que no estamos con la cuerda corta. Ya sabemos que Dios rompió esa cadena. Ya sabemos que los límites humanos no nos obstaculizan a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, porque tenemos un Dios que nos da más. Tenemos una fe que se puede desarrollar para nosotros cumplir su propósito. La fe está dada para desarrollarla. Son capacidades, son talentos que Dios nos da. No entierres tu talento, ponlo a producir con la confianza en el Señor. La palabra de Dios es para hacerlas real en nuestra vida. Romanos 4:17 dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Si no hay libertad en tu vida, en el nombre de Jesús ya existe tu libertad. Si no hay salud en tu vida, en el nombre de Jesús, por sus llagas hemos sido curados. Si no hay paz, en el nombre de Jesús recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no hay recursos, buscamos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos un Dios que quiere lo mejor para nosotros, que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, porque el que busca encuentra. Tenemos un Dios que dice: el que me busca me encontrará. Tenemos un texto que dice que podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia y alcanzar su misericordia. Tenemos otro texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque creemos que existe y que Él recompensa a quienes le buscan. La palabra está llena de promesas que se deben hacer rema en tu vida, que se deben hacer realidad en tu vida, para que dejes de vivir una ideología a una fe real. Porque esto no es para tenerlo aquí, esto es para que baje a nuestro corazón. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Vino a deshacer las obras de Satanás. Y Satanás está perdido en Cristo. Y tú y yo tenemos la autoridad y el poder para deshacer las obras de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Debemos de compartir este mensaje, porque las herramientas Dios las dio. Dios está con una cadena cortando, con una alicate gigante cortando las cadenas que tenían atado al ser humano.
para que el ser humano se atreva a dar pasos y a ser libre. Debemos de creer en eso. ¿Tú lo crees? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Repite conmigo al Señor Jesús. Señor Jesús, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador, que moriste en la cruz para darme vida, para salvarme, para liberarme de toda cadena de opresión, de toda maldición. Resucitaste al tercer día para darme esperanza de eternidad. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, yo veo mi salvación. Yo veo mi nombre escrito en tu libro. Ayúdame a permanecer, a no rendirme y a ver tu gloria en mi vida. Señor Jesús, rompe las cadenas que me limitan. Transforma mi mente y permíteme experimentar tu voluntad buena, agradable y perfecta.